Bienvenidos a todos a este vídeo. Ya hemos visto bastantes cosas de la función exponencial compleja. Hemos visto que si mapeamos un punto, y no solo ese punto, sino el mismo punto con la misma coordenada real, pero con una distancia n veces 2pi en el eje imaginario, hemos visto que cuando hacíamos aquí la transformación e elevado a la z, obteníamos pues el mismo punto, ¿verdad? Todos daban el mismo. Vale. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa si en vez de tener un punto, lo que yo tengo es una región, lo que sé, esto de aquí, y lo que hago es e elevado a la z, ¿de acuerdo? ¿En qué se convierte esta región? Entonces para eso tenemos que recordar un par de cosas. Lo primero es que si vamos a partir de un par de ejes, de un plano complejo, ¿no? Donde esta va a ser la parte real de mi número z y esta la imaginaria de mi número z, si yo tengo aquí uno de esos números z y lo que hago es la transformación o una función que sea, una función que sea f de z igual a e elevado a la z, voy a obtener otro plano complejo, ¿sí? Donde este eje será el eje real de f de z. Bien, yo ahora lo que voy a hacer fue lo que ya comentamos en un vídeo, que era otra forma de pensar en esto. A f de z lo voy a llamar, o bueno, no hace falta que lo tache, ¿no? Porque no es que sea otra cosa, es que a f de z, como me va a dar otro número complejo, pues ese número complejo lo voy a llamar w. Simplemente, bien, entonces, donde aquí tengo un plano complejo con números z, aquí voy a tener un plano complejo con números w. Ya está, no hay ningún problema. Ahora la parte real de f de z, entonces será la parte real de esos números w. Y os acordáis que esto lo hicimos en otro vídeo, que yo dije, bueno, pues es que resulta que la parte real de w va a depender de x, ¿vale? De la parte real de mi número z y de la parte imaginaria de mi número z, eso lo vimos. Y todo esto entonces lo puedo llamar como una función de u de la parte real de mi número z e imaginaria de mi número z, ¿vale? Eso va a ser la parte real de mi número w. Y por otra parte, lo que sería la parte imaginaria de mi f de z, como f de z me da números w, esto sería como hablar de la imaginaria de mis números w, y como w era un número, ¿no? O sea, w. La parte imaginaria de w habíamos visto que también iba a depender de x y de y, bien, pues lo íbamos a llamar una función v de x y de y. Vale, pues esto es lo que va a pasar. Vamos a empezar en nuestro plano complejo trabajando con números z, y luego, después de aplicarles la función f de z o w, porque esto da exactamente lo mismo, obtendremos números w, cuya parte imaginaria que va a ser, pues imaginaria de f de z, que es como la imaginaria de w, que sabemos que es función v de x y. Así que, para dejarlo un poco más limpio, pues voy a ir quitando estas cosas de aquí, por un lado. ¿Y cuál va a ser la parte real de nuestros números w? Pues la parte real de los números w será como la parte real de la función f de z, porque es exactamente lo mismo, o la función u, que depende de x y de y. Así que esto de aquí también lo voy a quitar. Vale, una vez que tenemos esto claro, lo que tenemos que averiguar es, bueno, pues qué forma tiene, ¿de acuerdo?, la función exponencial cuando es mirada desde su punto de vista real o cuando es mirada simplemente desde su parte imaginaria, ¿bien? Y tú dices, ¿cómo que qué forma? Y digo, sí, qué forma, porque vamos a estudiar regiones, entonces viene bien saber lo que le va a pasar a la parte real, ¿de acuerdo? Esto es x en mi parte real, y cuando yo le haga e a la z, mi parte real a lo mejor ya no es x, es una expresión que involucra x de otra manera, y quiero ver esa expresión, porque esa expresión tendrá una geometría. Entonces esto es sencillo, ¿no? Ya sabemos hacerlo. E a la z es lo mismo que tener e elevado a la x por e elevado a la y por y, ¿sí? Porque z es la parte real, x más la unidad imaginaria por la parte imaginaria. Bien, y con Euler yo descompongo esto, y ¿qué me queda? Pues me queda e elevado a la x, y ahora me quedaría coseno de la parte imaginaria y
más la unidad imaginaria seno de la parte imaginaria y. Muy bien, pues ahora, ¿no? Si yo quiero ver cuál es la parte real de esta función, ¿sí? O de este número w, que es lo mismo, pues simplemente la parte real será lo que no esté con la unidad imaginaria. Es decir, que aquí la parte real de nuestro número w será e elevado a la x por el coseno de i. Y esto será luego la parte imaginaria, ¿no? E elevado a la x por el seno de i. Bien, pues llegaríamos a que nuestro nuevo número w, que viene de la transformación de e elevado a la z, tiene una parte real que es e elevado a la x por coseno de i, ¿sí? Así que si en este plano original la parte real de z era x, ahora en este otro la parte real va a tener la ecuación e elevado a la x por coseno de i. Y por cierto, no confundáis con que la parte real de e elevado a la z es e elevado a la x por coseno de i, con lo que contamos en los otros vídeos de que e elevado a la x es e elevado a la parte real de z. Bien, esto es e elevado a la parte real de z, pero es que esto de aquí es la parte real, ¿de acuerdo?, de todo el e elevado a la z. Es distinto, ¿sí? No os confundáis con eso. Vale, pues ya tenemos una ecuación para ver en qué se va a transformar nuestra coordenada x. Y la otra ecuación está aquí, ¿no? La coordenada y se va a transformar, ¿no? Si la parte imaginaria aquí es y, pues nuestra parte imaginaria, que es v de x y, tiene la ecuación e elevado a la x por seno de i. Pues teniendo eso claro, vamos a ver qué ocurre si lo que hacemos es mapear una recta vertical. Bien, en la recta vertical, ¿qué ocurre? Pues que la coordenada real, ¿cierto?, la x, no cambia. Lo único que cambia es la coordenada y, ¿cierto?, la parte imaginaria. Entonces, bueno, ¿qué va a ser mi parte real de la transformación? Pues mi parte real sigue esta ecuación, así que tendré un e elevado a la x, pero x para la recta vertical que hemos pintado es a, así que e elevado a la a va a ser una constante, por el coseno de i, y aquí escribo i, no tengo que poner ningún número porque la i sí que cambia, ¿lo veis? De manera que e elevado a la a lo podemos renombrar como a, ¿de acuerdo? Va a ser eso, una constante, por coseno de i. Bien, ¿y qué va a pasar con nuestra parte imaginaria? Bueno, pues en el mapeo vemos que la parte imaginaria del nuevo número w sigue esta ecuación, que es e elevado a la x, así que tendría e elevado, ¿y qué es x en mi recta vertical de nuevo? A, esto no ha cambiado para nada, por el seno de i, que i sí que cambia, vale, entonces obtendríamos a por el seno de i. Muy bien, pues yo no sé si sabéis lo que es esto, ¿no? Pero ¿qué dibujo da esto, no? ¿Qué dibujo da el que yo ponga en el eje vertical a por el seno de... bueno, o sea, esta ahí es la coordenada imaginaria, ¿no? Lo que quiero decir, a por el seno de lo que sea, y en el vertical a por el coseno también de lo que sea, ¿qué es lo que me va a producir? Esto de aquí me está produciendo una circunferencia, ¿verdad? Esto es de análisis 2, rectas paramétricas, y supongo que lo entendéis, pero bueno, si la a es el número 2, pues resultará que el radio de mi círculo será 2, ¿no? Y a medida que a crece, lo que pasa es que el radio crece de mi círculo y ya está, pero es una ecuación paramétrica y lo que me dibuja es un círculo, ¿sí? Eso es lo importante. Así que sabemos que una recta vertical se va a transformar en círculo. ¿Y qué va a pasar si lo que mapeamos es una recta horizontal? Bueno, pues vamos a ver qué pasaría con la parte real. Seguiríamos teniendo e elevado a la x, y claro, como ahora tenemos una recta horizontal, la x sí que va cambiando, ¿cierto? Entonces, e elevado a la x es e elevado a la x por el coseno, pero ahora la coordenada, la parte imaginaria y no cambia, es siempre la misma, ¿no? Es una recta horizontal, está siempre a la misma altura, por lo tanto, el coseno de y en realidad es el coseno de b para todo x. Pues nos quedaría eso de ahí. Y aquí abajo, ¿qué tendríamos? Bueno, pues lo mismo, ¿no? E elevado
a la X, pero ahora seno de B. Vale, pues podemos hacer algo más. Imaginaros que ahora lo que voy a hacer es dividir V entre U, ¿vale? Y uno pensará, ¿y para qué hace eso? Pues porque estoy intentando encontrar alguna relación y yo ya sé a la que quiero llegar. Entonces, claro, sabes lo que tienes que hacer. Si haces esto, ocurre una cosa, que fíjate, ¿no? A ver, ¿dónde? Aquí, un igual. ¿Qué es V? Pues V hemos dicho que es e elevado a la X por seno de B. Y por otro lado, la U es e elevado a la X por el coseno de B. Claro, si yo hago esta división, ¿qué ocurre? Pues que los e elevado a la X se cancelan y seno de B entre coseno de B, ¿qué es? Esto es tangente del número B. Por lo tanto, obtengo una relación que es V es igual a la tangente de B por U. Y claro, resulta que esto es nuestro eje Y en este plano para los números W y esto es el eje X, ¿no? El eje de la parte real para nuestros números W. Es decir, que esta ecuación es lo mismo que tener Y igual a tangente, ¿no? Es análogo a tener tangente de B por X. Y esto de aquí es una recta, ¿verdad? O sea que acabamos de encontrar una recta con pendiente tangente de B, que nos da esto de aquí. Fijaros. A medida que aumenta B, pues veréis, ¿no?, que la recta se va inclinando más. Y el punto está en entender esto, fijaros, ¿no? Aquí la recta llega a un punto B pi medios. ¿Y cuál es el ángulo que hace esta recta con el eje horizontal o con el eje real? Pi medios. Por lo tanto, B, sin duda alguna, es el ángulo, como ya se podía ver de la fórmula, ¿no?, que va a formar nuestra recta con el eje real. Y a medida, ¿no?, aquí pues iría para el otro lado y cambiaría y ya está. Pero vamos, que lo que quiero que quede muy claro es que esta transformación nos produce una recta que pasa por el origen y cuyo ángulo con el eje real es ese número B. Bien, voy a escribirlo por aquí. Claro, muchos pues podréis estar pensando que porque hemos cogido una recta vertical y una horizontal para ver su transformación. Y es que la respuesta, bueno, pues es que nosotros vamos a trabajar con regiones muy sencillitas, ¿no?, como rectángulos y cosas así, y siempre vamos a poder pensar en esa región como un área delimitada por líneas horizontales o verticales. Bien, entonces si sabemos en qué se convierte cada cosa, pues nuestra región será lo que esté entre esas cosas que se han transformado, ¿verdad? Entonces yo creo que esto incluso pues lo podríais hacer vosotros, ¿no? Como veis, esta región está delimitada entre dos rectas verticales con x igual a a y x igual a b, y nosotros ya sabemos que las rectas verticales se transforman en círculos de radio e elevado a ese punto x. Entonces, en este primer caso, ¿no?, vamos a hacerlo así un poco en sucio. ¿En qué se va a convertir esta recta x igual a a? Pues en un círculo de radio e elevado a la a, ¿sí? ¿Y en qué se va a convertir la recta x igual a b? Pues en otro círculo, claro. ¿Y por qué más grande? Pues porque el radio de este círculo va a ser e elevado a la b, y b es una coordenada más grande que a, por lo tanto este círculo será más grande. Vale, eso por un lado. Y ahora, ¿en qué se van a convertir estas rectas? A ver que lo ponga un poco mejor por aquí. Vale, entonces la línea vertical A se convertiría en esta circunferencia de aquí, del mismo color, y la línea vertical B en esta otra circunferencia. Ahora, la línea horizontal que con valor C. Bueno, pues una línea horizontal sabemos que se va a convertir en esto, ¿no? Eso quiere decir que voy a tener una recta que pasa por el origen, cuyo ángulo con el eje real va a ser valor C. Y ahora la línea horizontal con valor D se va a convertir en una recta que pasa por el origen, pero ahora su ángulo con el eje real va a ser D, pero D es mayor que C. Eso quiere decir que D tiene que estar más inclinada, ¿no?, para que su ángulo sea más grande. D. Pues vamos a poner esto en nuestro ejemplo y ya estaría hecho, ¿verdad? ¿Veis? La línea verde con valor C pues sería esta línea de aquí con un ángulo C, un ángulo más chiquitín que la línea de valor D, porque esta estaría más inclinada. Así que ¿cuál es nuestra región? Pues nuestra región es lo que está
entre esas 4 líneas. ¿Y cuál es el área encerrada entre 4 líneas aquí? Entre 4 líneas. Entre esas 4 líneas, pues esta que estoy rellenando, ¿verdad? Este de aquí. Entonces, como veis, esto es la transformación de una región cuando le aplicas la exponencial. Quedaría esto de aquí. Pues nada más, espero que os hayáis enterado y nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.